Esto es real. Con Gonzalo Oliveros. Glory Box, así se llama, por supuesto, del Dummy, que exactamente el día de hoy está cumpliendo 30 años de haberse lanzado. Así que los miembros de Portishead están muy contentos, muy felices de poder, pues, obviamente festejarlo y también recordarle a la gente que las ganancias que se tienen por cada reproducción en plataformas de streaming son ínfimas, son realmente malas, y eso que no se nos olvide. Y de eso hablaremos en un momento, no solo de ganancias, porque es lo más sencillo, sino que creo que podríamos adentrarnos un poco más, ir un poco más allá y ver la manera en la cual la gente, al ciudadano común y corriente, el artista, el abogado, el contador, el doctor, el comerciante, nos ven la cara no solo los grandes capitales, sino también los políticos. De eso hablaremos esta mañana aquí en Real. Bienvenidos, mi nombre es Gonzalo Oliveros, es jueves, y como es jueves, entonces ya saben de qué es jueves. Es día de escuchar a Pliego la Pólvora Villarreal. Ok. Todos hablan de los Yankees, los Phillies, Orioles, Dodgers, los Astros, Guardianes, y uno que otro pelado habla de la peor temporada de los White Sox, pero pocos son los que traen en la mira y hablamos de los Cerveceros de Milwaukee. Equipo de gran tradición, aunque para algunos en su lista no lo son. La mascota del equipo meramente es una botarga de un viejo bigotón inspirada en algún fanático de Hueso Colorado, ¿cómo no? De esos que están con el equipo al pie del cañón. La mascota se tira de un tobogán que está en la grada del centerfield cada vez que alguno del equipo pega un home run. Esta temporada han estado muy arriba en su división. Se encuentran en primer lugar, arriba de los Cubs y por mucho. Los cerveceros traen sed, hieleras empacadas de sabor traen el ánimo y motivación. Esta semana pasada lo siguen demostrando, ya que barrieron a Cleveland, otro equipo que ha estado fuerte esta temporada. Aunque ninguno de los rostros de los cerveceros está pegando arriba de 300, no le hace. Estos peladitos se la arreglan solitos. La raza como Turan, Adames, Hoskins y el novato Churio lo hacen así, y con eso pueden los analistas escribir. No importa que de ese equipo el que tenga más home runs son solamente 25. No importa que se agarren con equipos más finos, dicen por ahí que el cervecero mata carita. Que con un cervecero uno se la pasa mejor sentado en mecedoras en un monte, con fogata, que ir a bailar reggaetón a otro lado. Y eso no es mentira, se los aclaro y declaro. Los pitchers del equipo de los cerveceros, Rea y Peralta, tienen una efectividad regular alta. Es decir, no son números ideales, pero el misterio del cervecero es único. Para estar parado, para que no se duerma y siga bailando, para que no lo ponchen y siga bateando, para que el de la loma siga tirando rectas, curvas y sliders y no tener miedo que de vez en cuando los macaneen y la pelota salga volando. Los cerveceros de Milwaukee han llegado solamente una vez a Serie Mundial, y fue cuando estaban en la Liga Americana y la perdieron en 1982 contra los Cardenales de San Luis. Han tenido 2 títulos en la división este de la Liga Americana y 4 títulos en la división central de la Liga Nacional. Algunos peloteros mexicanos importantes que han pasado por este equipo son Teodoro Higuera, de Los Mochis, Sinaloa, Luis Urías, de Magdalena de Quino, y Giovanni Gallardo, de Penjamillo, Michoacán, entre otros. Para el programa de mi compadre Gonzalo Oliveros, desde Monterrey, Nuevo León, atentamente, Pliego, la Pólvora Villarreal, señores. Como siempre, da mucho gusto el poder escuchar a Pliego, la Pólvora Villarreal, haciendo una de las cosas que sabe hacer muy bien, que es hablar de béisbol. El Consejo General del INE, miembros del Consejo del INE, 5 consejeros que son no los representantes de los partidos políticos, el día de ayer decidieron que era un buen momento, el 21 de agosto, para recordarnos que este país va directo al despeñadero. Los plurinominales se van a calcular no por coalición, sino por partido. Esto, pese a que también lo hagan mal. De esta manera, en la Cámara de Diputados, como lo platicábamos el día de ayer,
la coalición, sigamos haciendo historia, PT, Verde y Morena, llegan a la mayoría calificada, podrían hacer modificaciones a las leyes constitucionales sin necesidad de discusión con nadie. En el Senado les faltarían 3 senadores, 3. Aquí el chiste sería saber de dónde van a salir esos 3 senadores. De los 22 del PAN, de los 16 del PRI, bueno, yo creo que van a ser los 2 del PRD, sinceramente. No creo que sea de los 5 de Movimiento Ciudadano, por la sencilla razón de que está que trina Dante Delgado porque se quedó ya afuera del Senado y porque no le están dando la cantidad de senadores que él dice que tendría que tener. La realidad es que el cálculo deja no mal, sino muy muy mal a la forma en la cual está el espíritu constitucional. Lo voy a explicar de una forma muy sencilla. Lo que terminó haciendo Morena, como lo hizo en su momento el PRI y el PAN, es una chicanada, tratando de que, utilizando partidos satélites, el Verde y el PT, en donde en realidad muchos no votaron por ellos, llegaran a la mayoría calificada. Lo explica de mejor forma el señor Braulio Chávez de Movimiento Ciudadano. Porque lo justo, compañeras y compañeros, es que lo que vota la gente en las urnas se vea lo más fielmente reflejado en la composición del Congreso de la Unión. Que no pesen más. Por alguna los razón no acuerdos se puede escuchar la explicación de Braulio Chávez de Movimiento Ciudadano. Déjenme ver si de nueva cuenta, con un poco de ciencia, nos da. Y a ver si ahora sí. Es que lo que vota la gente en las urnas se vea lo más fielmente reflejado en la composición algo está fallando en los audios del día de hoy. Disculparán ustedes, no quiero pararlos en esto, entonces déjenme ponerlo de otra forma, porque sí creo importante que escuchemos lo que dice el señor Chávez sobre la sobrerepresentación. Correcto, porque lo justo, compañeras y compañeros, es que lo que vota la gente en las urnas se vea lo más fielmente reflejado en la composición del Congreso de la Unión. Que no pesen más los acuerdos políticos entre los partidos políticos para manipular el voto de la ciudadanía y hacer una distorsión electoral. Esto que sucedió, y que sucedió también en el 2021, en el 2018 y en el 2015, y así lo hemos denunciado, se llama transferencia de votos. ¿Por qué? Y me explico. Mediante los distritos uninominales, que son 300 en el país, Morena y aliados participaron en 260, ganan 219, pero de esos 219, 170 los ganan únicamente con votos de Morena. Y lo que dicen es, no, es que como esa candidatura, de acuerdo al convenio de coalición, la lleva el PT o la lleva el Verde, entonces nosotros no lo ganamos. La gente votó por nosotros, pero nosotros se los damos al PT y al Verde. ¿Y eso qué hace? Una simulación de que ganaron menos distritos de los que realmente ganaron, y entonces les den más plurinominales. Esa es la distorsión electoral, y eso es injusto. Acusaban al PRI de hacer esto en el 2015, pero hoy se sirven de los vicios que antes denunciaban. Cero autocrítica y congruencia, porque pretenden que se les apliquen las reglas que ustedes denunciaban, y ahora lo quieren justificar porque los beneficia. Eso, compañeras y compañeros, es cero autocrítica y hace muchísimo daño. Si las reglas eran injustas en 2015, siguen siendo injustas en el 2024. Y tiene toda la razón. Tiene toda la razón el representante de Movimiento Ciudadano, Braulio Chávez, allá en la comisión permanente. Al final del día, lo que estamos viendo de manera muy complicada es ver que la democracia en el país, o por lo menos, miren, no me voy a poner tan dramático para decir la democracia, pero por lo menos la rendición de cuentas sobre decisiones tan fundamentales como el Poder Judicial o los organismos autónomos, que ahora resulta que platicarán de ellos en comisiones el próximo viernes, es decir, el día de mañana, para ver si ahora sí también lo rasuran a partir del 1 de septiembre. Esa discusión tendría que tener otro tipo de contrapesos, y esos no lo hay, y los pocos que podría haber, porque siendo muy claros, pues cada día lo estamos viendo mucho más lejano, lo estamos viendo mucho más difícil que haya alguien que les pueda poner, por lo menos en discusión, la manera en la cual están llevando las riendas del país, pues lo que termina por pasar es que pasa un segundo término. Y ahora eso resulta que también están viendo quién les va a dar esos 3 senadores. Aquí la senadora Paloma Sánchez del PRI. Digo, no, para nada, yo me considero una persona cercana al equipo del presidente y eso nunca ha sido ni siquiera un comentario. Al contrario, desde el PRI siempre hemos sido muy firmes en que como está ahorita la reforma que está proponiendo Morena, nosotros estamos en contra. Y ya lo hemos dicho muchas veces, yo también lo digo como legisladora, como senadora.
Entonces no, la verdad eso es un rumor, no tiene nada que ver. El PRI no va a catafixear un voto a Morena, ¿no están hablando con Adán Augusto para eso? Para nada, digo, yo no tengo esa información, yo no estoy hablando con nadie, al contrario, he sido muy firme, sigo apoyando incluso estas manifestaciones. Nosotros hemos hecho un llamado, festejamos incluso cuando se hicieron estos foros y al final pues vimos que no hay ningún cambio. Entonces siempre ha sido la posición del PRI, como está la reforma, vamos completamente en contra. Eso no da ninguna solución a realmente traer justicia a este país. Miren ustedes, ahí tienen en este caso a esta senadora, pero los rumores dicen que el que está negociando es Alejandro Alito Moreno por la sencilla razón de que le puede ayudar dentro de su propio problema personal o grupal dentro del PRI, en donde hay quejas sobre cómo fue el cambio de estatutos del partido y que se encuentran dichas quejas en el Tribunal Electoral. Te damos impunidad, danos los 3 senadores que necesitamos. No estaría sinceramente muy lejano de la realidad, para ser muy honesto. Xóchitl Gálvez, la senadora todavía y ex candidata presidencial, ella dice que ahora viene un recorrido por todo el país para buscar un entuerto legal que a partir de otro tipo de razones quite la sobrerepresentación y también ayude a parar las reformas. No a la gandalle. Todo indica que el atraco se va a confirmar para Morena y sus aliados con la sobrerepresentación. Pongamos manos a la obra adelantando nuestro documento para la impugnación. 1. Descarga el documento de la liga que aparece aquí abajo. 2. Imprímelo y saca una copia de la primera hoja que será tu acuse. Y 3. Pon tu nombre y fírmalo. Este documento tenlo a la mano. Una vez confirmado el atraco, lo tendremos que presentar entre sábado y domingo en la Junta Distrital que te quede cerca y que aparece aquí en la liga que te anexo. Estemos listos, defendamos nuestro voto. Bueno, dice que se defiende el voto, está como el señor Ferris, que la verdad, con todo respeto que me merece Pedro, no es cierta esta historia en donde el algoritmo pasó los votos de Xóchitl Gálvez a Claudia Sheinbaum y de Claudia Sheinbaum a Xóchitl Gálvez. Eso no pasó. Y el problema es que esa no es la solución. Tampoco es la solución decirle a la gente disfruta lo votado. Se ha escuchado mucho en los últimos tiempos, sobre todo en el caso de Chalco, en donde de hecho ayer se viralizó un video en donde se veía a una mujer que se tropieza entre las aguas negras, entre la mierda, se levanta y tiene que quitarse la ropa que está empapada. Y la última capa de las distintas prendas que trae es una camiseta de la campaña de Claudia Sheinbaum. Hay que entender algo. Para mucha gente, esa es su ropa. La pobreza en México llega a ser, y lo hemos dicho muchas veces, carne de cañón de estos políticos sinvergüenzas, que en lugar de ayudarle a la gente, los convierten en su propaganda móvil. Lo hace Claudia Sheinbaum, también lo hizo Xóchitl Gálvez y claro que lo hizo Álvarez Maynés. Lo vimos en la campaña del 2024, como lo vimos en el 2018 con López Obrador, Mid y Araña, y lo vimos en el 2012 con López Obrador, Peña Nieto y Josefina Vázquez Mota, y nos podemos seguir. México es un país que tiene una pobreza enorme de la cual se aprovechan los políticos. Algunos de ellos de manera muy consciente y otros engullidos por el sistema. Pero son parte de ese sistema que al final del día deja a un lado al ciudadano para sacar sus pingües ganancias. Uno de ellos, por supuesto, es el presidente López Obrador. Aunque le juegue a que él está del lado del pueblo, eso es una total mentira. A ver, ¿a qué va? Clausa, bueno, ya está. López Dóriga, que dice, no sé, hay una frase despectiva, clasista, que están utilizando ahora. Gocen su voto o algo así. Gocen lo votado, ¿no? Gocen lo votado. En pocas palabras, trata de decir, es que se burlan de la gente. No.
Yo creo que lo que tendríamos que hacer es no burlarnos, no señalar a la gente. La gente vota a partir de sus simpatías o del convencimiento. Y el político lo que hace es utilizar ese voto y esa simpatía y convencimiento de la población para alimentar su vicio por el poder. Vicio en el cual no le importa lo que esté alrededor a cambio de imponer su voluntad. Y eso está sucediendo de una manera grosera con Morena. La soberbia que hay hoy en día de los muy distintos miembros de Morena están siendo muy criticable. Y eso es lo que tendríamos que ver. Solo por un momento, piensen en lo que dicen los miembros y lo que hacen los miembros de Morena con los distintos niveles del Poder Judicial de la Federación que están en paro desde el día de ayer. Los quieren correr. Están diciendo en pocas palabras que ellos, los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, no tienen razón y que por eso tendría que haber otro tipo de acciones por parte del gobierno para presionarnos a que regresen. Como no está en su contrato, que los corran. Hay quienes de plano llegan a ser un poquito más groseros. Que se oiga bien y que se oiga lejos. No nos vamos a mover un milímetro del mandato de que todas las personas juzgadoras sean elegidas por el voto universal, secreto y directo de nuestro pueblo. Ese compromiso lo vamos a cumplir, así se pare de cabeza el Poder Judicial de la República. No va a existir presión legítima o ilegítima que se dé que pueda detener nuestro compromiso y nuestra voluntad de llevar a cabo esta parte central de la reforma al Poder Judicial. Hemos aceptado que se haga en dos partes. Hemos planteado requisitos que acreditan que solo personas con formación de abogados y con la experiencia suficiente en el área podrán participar para ser elegidos, en su caso, para ser personas juzgadoras. Hemos acreditado que se respetará la independencia del Poder Judicial, su autonomía, que seguirán haciendo carrera judicial, pero no de la manera torcida en que se venía haciendo. Así es que, en resumen, compañeras, compañeros, en los días por venir, y con eso termino, en la Comisión de Puntos Constitucionales discutiremos y aprobaremos por mayoría la reforma al Poder Judicial y le corresponderá a la Cámara de Diputados de la 66ª legislatura aprobar primero esta reforma, enviarla al Senado para que hagamos lo propio por mayoría calificada de 2/3 y entregarle en septiembre al pueblo de México, después de que sea aprobada por los congresos locales, la reforma al Poder Judicial, que va a abrir el camino para la renovación profunda del Poder Judicial y para que haya un verdadero Estado de Derecho y se imparta justicia en nuestra patria. Que así sea y que quede claro que es un compromiso que honraremos a carta cabal. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Ahí tienen Gracias, ustedes. diputado. Ahí está la soberbia. No hablan del compromiso. El verdadero compromiso tendría que ser no la reforma al Poder Judicial. Tendría que ser evitar que la gente en Chalco camine entre la mierda. Tendría que ser que los desplazados de Chiapas en Cicomucelo no tuvieran que salir de sus casas debido a la violencia. Tendría que ser que los familiares de desaparecidos en Jalisco, en Nayarit, en la Ciudad de México, en Sonora, en Sinaloa, no tuvieran que seguir con la zozobra de no tener información de sus familiares. Tendría que ser que la gente no tuviera que ver de dónde alcanzar para poder terminar de hacer su despensa, porque si bien las ayudas asistenciales han ayudado, valga la redundancia, de forma importante, el dinero todavía no alcanza, pese a que digan otras cosas las cifras. Esos tendrían que ser los compromisos. No son los organismos autónomos y el Poder Judicial los que han evitado que se ponga en orden al crimen organizado. No es el Poder Judicial y tampoco lo es los organismos autónomos los que tienen de cabeza al sistema de salud en México. No es el Poder Judicial y no es tampoco los organismos autónomos los que tienen a esta ranfla de hipócritas mentirosos diciéndole a la gente que van a cumplir con lo prometido, cuando en realidad no han cumplido con lo más importante, que es dar seguridad, salud, educación y movilidad social. Esa es la realidad.
¿Es culpa del votante? No, el votante, vuelvo a decirlo, le iba muy mal con los priistas, le iba muy mal con los panistas. Gracias a eso y con una enorme eficiencia del aparato de propaganda, normalizamos la violencia, normalizamos la pobreza, normalizamos la lentitud, la ralentización del sistema de salud y el educativo, como si fuera lo normal, cuando en realidad lo normal sería evitar que tuviéramos estos aparatos burocráticos que han hecho que haya una clase política de hipócritas como lo que estamos escuchando. Hipócritas. ¿Saben quién termina por parar esto? Ningún mexicano termina por pararlo, el sistema económico. Vean ustedes a cuánto está el dólar esta mañana. Volvió a subir, anda por los 19,50. No es el efecto yen, no es el carry trade, no es la crisis económica en otras partes del mundo, no son las cifras del desempleo en los Estados Unidos, no es la carrera por la presidencia norteamericana, es la reforma judicial. Después de que Morgan Stanley, Citibanamex y Fitch dijeron el día de antier que aguas con lo que viene, un editorial del Financial Times y también un boletín del Bank of America el día de ayer decían aguas con la reforma al Poder Judicial. No está siendo como tendría que ser. Mucho cuidado con ello. ¿Saben quién les dijo calmantes montes? Porque la economía está perfecta. La doctora. No tienen por qué preocuparse. Primero, México es soberano y los inversionistas no tienen que tener ninguna preocupación. Por el contrario, vamos a tener un mejor sistema de justicia en México. Quien conoce el Poder Judicial, incluidos inversionistas, ¿sabe los problemas de corrupción que hay ahí? Y si hemos dicho que uno de los mayores problemas que tuvo México históricamente es la corrupción, pues no creo que ningún inversionista extranjero o nacional esté a favor de la corrupción. Entonces, al contrario, van a estar todavía más resguardadas sus inversiones. Y va a haber un sistema, un poder judicial que va a atender a ricos y a pobres por igual y que no va a tener un intercambio monetario ilegal para poder sacar una resolución. Entonces no tienen por qué preocuparse o sacar estos comunicados. No es correcto pues lo que están planteando ahí. Quizás están mal informados, porque al revés, México se va a fortalecer y al fortalecerse su poder judicial, pues se fortalece el México con un Estado de Derecho. También está garantizado entonces que se cumple y se mantendrá los compromisos del TEMEC de este tratado. Sí, porque el TEMEC no dice tiene que mantenerse esta institución con este nombre, sino las funciones asociadas a una institución y que se desarrollen de cierta manera. Puede tener razón en lo último, pero lo que no tiene razón es en lo otro. ¿Quién garantiza que en la elección de jueces no vaya a haber corrupción? Cuando en pocas palabras hay corrupción desde la propia iniciativa, en donde dice que los jueces en las boletas de elección que se hagan dirán este fue sugerido por la presidencia de México, este fue sugerido por el Congreso de la Unión, este fue sugerido por etcétera, 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 solo para que vayamos entendiendo. Por eso mismo, los jueces y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación están tan enojados, porque todo el trabajo, toda la carrera, toda la manera en la cual han intentado crear las condiciones, pese a todos los escollos de corrupción que hay a su alrededor y del tortuguismo y la burocracia, para que haya justicia en el país, se van a borrar de un plumazo por el capricho presidencial. Claro que sí, soy el magistrado Víctor Hugo Díaz Arellano.
49 años de servicio y días más en el Poder Judicial de la Federación. Aquí hay carrera judicial. Entré como mecanógrafo en Lecumberri y llegué a ser magistrado. Ninguna acción política, ningún acto de servilismo, ni obediencia a los intereses mezquinos de partido o persona alguna. Somos independientes y somos autónomos. Somos gente honrada. Muchas gracias. Tercer día de protesta, primer día de jueces y magistrados que se suman ya de manera formal. ¿Cuál es la inconformidad? La inconformidad no son los privilegios. Quieren destruir el imperio del derecho, el orden jurídico y algo que tenemos que dejar a nuestros hijos, así sea con prestar nuestra vida y el sacrificio de todo lo que hemos hecho. El juicio de amparo no puede ser destruido. Tú, presidente, no lo vas a lograr. Es el arma que tiene el ciudadano común y corriente para defender la Constitución y sus derechos. ¿Cuál sería el llamado que harían directamente a las autoridades de cara a esta reforma? Las autoridades que están enfrente sabemos que son una simple oficialidad de partes. Son un cinismo que llega a la perversidad, obedeciendo a una criatura diabólica que lo único que quiere es la destrucción. ¿Y por qué consideramos que es una venganza política? Porque se le obligó a que fueran vacunados los niños con incapacidades en la pandemia, porque se le obligó a que diera medicamentos a los niños con cáncer, porque se le dijo que no destruyera la selva, que no destruyera los mantos acuíferos, que no se robara las afores. Eso es lo que ha dicho el Poder Judicial. Es una venganza política de una criatura diabólica seguida por Real, por Mier, por Saldívar, por Cordero, por Sandoval y Ojeda, que la única aspiración de su vida es ser esclavos serviles del amo sexenal. Ya sabemos que hay una encargada del despacho y ha reiterado que así será en adelante. México no te lo va a permitir. Viva el Poder Judicial de la Federación, vivan los hombres y mujeres que son muestra de honestidad en este país. He dicho, muchas gracias. Díganme una cosa, ¿creen que este señor, más allá de la parte diabólica, es parte de la mafia del poder? Que este señor que acaban de escuchar ustedes es alguien que lo que quiere es que fracase la cuarta transformación. ¿Dicen mentiras? ¿No es cierto que los jueces dieron amparos para vacunar niños? ¿No es cierto que se ampararon para evitar la destrucción de la selva lacandona y se los pasaron por el Arco del Triunfo? Vean ustedes el resultado. Ahí están las imágenes y las fotografías de cómo están destruyendo el acuífero Maya sin que haya nada que pueda hacerse. Ahí están los libros de texto que volvieron a decir ahora que los libros de secundaria no tienen ni inglés porque pues para Marx Arriaga eso no es necesario. Dentro de su cosmovisión, que en realidad es muy estrecha. Miren, al señor que le gusta ser estrecho en todas las partes de su cuerpo y en su visión, por lo que se ve. Porque no hay duda que esa estrechez de corazón está dañando a la infancia mexicana, a la niñez de este país. ¿Dijo alguna mentira este trabajador del Poder Judicial de la Federación? No. Por supuesto que no. Y los trabajadores, pues obviamente, sus manifestaciones lo hacen de todas formas, algunas festivas. Y otras obviamente mucho más institucionales, como la que hay esta mañana por parte de trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahí a un lado de Palacio Nacional, en donde salieron a la calle a apoyar a sus compañeros. Abogados, no somos valeros, somos abogados, no somos valeros, somos abogados. Trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se sumaron en una manifestación pacífica a la defensa del Poder Judicial. En el edificio sede del máximo tribunal aseguraron estar cansados de las descalificaciones del titular del Ejecutivo hacia las y los trabajadores que deciden defender sus derechos. Ya basta de que se nos llame
paleros, corruptos, que se nos esté denostando todos los días en la mañanera. Ya estamos cansados. El planteamiento es que aquí no hay un paro hasta este momento. Estamos en esta manifestación solidaria todas y todos en el Poder Judicial de la Federación con un objetivo fundamental: la defensa de la República, la defensa de la Constitución. Posteriormente retomaron sus labores. Durante el tercer día de paro al que se unieron jueces y magistrados, las y los trabajadores mantuvieron las protestas afuera de las instalaciones del Poder Judicial. No desconocemos que se requiere una reforma, sin embargo, en los términos que está propuesta, me parece que se deja de ver aspectos importantes como carrera judicial y equidad de género. Creo que como está planteado, pues no se logrará esto, sino un efecto adverso y una crisis constitucional en el país. Y las personas trabajadoras del Poder Judicial de la Federación que se mantienen en paro, entre ellas magistrados y jueces, señalaron que la reforma al Poder Judicial responde a una venganza política por parte del Ejecutivo al no estar de acuerdo con las decisiones tomadas por la Corte y jueces federales. ¿Por qué Ahí tienen ustedes. ¿Será mentira o será verdad? Trabajadores que dicen, ya estamos hasta la madre que todas las mañanas digan que somos corruptos en la mañanera. Estamos hasta la madre que nosotros seamos los villanos, cuando en realidad los villanos son otros que han actuado de una forma no mal, sino malísima. Pero como les dije, siempre hay alguien que muy técnicamente ahora dice, ¿pero por qué están en paro? ¿Que dejen de cobrar? Un juez al mes, más o menos, de sueldo. Más de 150,000 pesos mensuales. Un juez. De hecho, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales dijo que estaban cayendo en una irregularidad constitucional porque no tenía... Sí, aunque, como lo dije ayer, se respeta su protesta, sí es muy importante que el pueblo de México sepa, cuando un trabajador asalariado se va a paro, a huelga, no cobra salarios. Ya después, cuando se levanta la huelga, se negocia si hay pago de salarios caídos, etcétera, etcétera. Pero aquí ellos están yendo a paro cobrando su sueldo. Pues por eso es interesante lo que dice Julieta, porque más allá de lo jurídico, pues es un tema de qué están defendiendo con este paro. Y siguen cobrando su sueldo sin trabajar, cuando además hay una resolución de la Corte que dice que no son subordinados, trabajadores subordinados a un patrón, digamos. Miren ustedes, ahora salió neoliberal. Salió neoliberal. Pero les vuelvo a decir, esto no es necesariamente un problema de quien votó por Morena, ¿eh? Uno vota por los partidos políticos esperando que sean decentes. El problema es que luego son totalmente indecentes y el hecho es que luego los descubren los propios miembros de los partidos políticos. La Fiscalía General de la República ayer sacó un comunicado. En el comunicado dice que ya dieron dónde está la pista de donde salió el avión, en donde iban Joaquín Guzmán López y donde iba también el señor Zambada. O sea, ya encontraron en dónde estaba el lugar. Ya ven que primero habían dicho que de Hermosillo, salieron el jueves después de que se supo que el Mayo Zambada había llegado. Bueno, ahora ya dieron con la pista. Ya dieron con la pista de donde salió el avión que llevó al Mayo Zambada y a Joaquín Guzmán López a Nuevo México, ahí a un ladito de Texas, ¿no? Ahí. Entonces ya la dieron. Ya dieron también con el fraccionamiento en donde se supone se vieron el Mayo Zambada, Joaquín Guzmán López y Héctor Melesio Cuen, allá en Culiacán, Sinaloa, y entonces ya vieron en dónde está. Y en pocas palabras lo que terminan por decir es dieron con todo lo que había platicado el Mayo Zambada en esa carta que dio a conocer hace 2 semanas en un
fin de semana. ¿Se acuerdan ustedes? Y que luego fue desmentido por Rubén Rocha Moya. ¿Se acuerdan ustedes? Que lo desmintieron. Ahora resulta que sí. Que todo lo que dijo la Fiscalía de Sinaloa es mentira. Ni asaltaron a Melesio Cuen donde dijeron, ni fue el avión en donde habían dicho en un inicio que había salido de Hermosillo, ni fue el piloto que habían dicho, sino que todo lo que había dicho el Mayo Zambada es cierto. Todo lo que había dicho el Mayo Zambada es cierto. ¿Y ustedes creen que va a haber algún tipo de justificación o de reproche o de señalamiento hacia Rocha Moya? Pues claro que no. Al contrario, él dice, a mí que me esculquen, yo estoy re bien. Quisieran, pero no hay ninguna. Yo no tengo temor de nada cuando está limpio, transparente, y que me inventen o nos inventen los contras, los que andan haciendo política de cualquier hecho. Andan buscando afectar al presidente a través de mí, ya se los he dicho. No existe ningún temor de nada. Ni va a renunciar. ¿Y por qué? ¿Por qué? Díganme por qué. Denme un elemento del por qué. Tuviera que ser porque lo dijo algún periodista de los contras. No. ¿Es un trasfondo político entonces esto, gobernador? No. El tema que me están preguntando con relación a que si que se presentó que no, pero me va a resultar alguna cuestión y que alguien lo está aprovechando para eso. Pues sí, es una cuestión política. Ayer los políticos en contra. Ayer el Congreso del Estado le brindaba su respaldo a los propios diputados de Morena, del grupo. Ya de plano hasta entró el gato Bonifacio enojado por lo que estaba sucediendo, porque dice que son los periodistas. No, fue la Fiscalía General de la República que dijo que la fiscal que le pasó la información y que él convalidó, que de hecho en ese acto en donde estuvo López Obrador y Sheinbaum, hasta lo arroparon porque todo era mentira. Nada de que se habían reunido, nada de que le habían dicho, que lo habían engañado, que la manga del muerto. Era su fiscal. Era su fiscal. Y ahora resulta que su fiscal, o por lo menos como lo está poniendo el señor Rocha Moya, pues ya quién sabe dónde está la fiscal, ¿verdad? Pero más allá de eso, la Fiscalía General de la República está acusando a Joaquín Guzmán, no lo buscó durante 6 años, y ahora lo estamos buscando por traición a la patria. Yo ya quiero ver, lástima que no tengamos risas grabadas en este programa, porque las tendríamos que poner en este momento. Ya quiero ver que el gobierno de Estados Unidos lo regrese para ello. Le preguntaron al presidente López Obrador, Isabel González de Grupo Imagen al respecto, y esto respondió. Nada más que de eso no se habla, pues. Es un tema vedado en los medios. Silencio. Pero imagínense que el secretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal está acusado de proteger a narcotraficantes. Y está a punto de ser condenado. Y también extrañamente han pospuesto el fallo final. Últimamente ya dijeron que va a ser en octubre y que ya no van a haber alteraciones. Miren ustedes nada más, no escucharon mal. No crean ustedes que nos equivocamos, al poner el audio, no, es la realidad. El presidente López Obrador aventó la bolita al caso García Luna, así como lo están escuchando. De que antes era un narcoestado, ¿y ahora qué será? Cuando le preguntaron qué tendría que hacer el señor Rocha Moya, que pues como están escuchando ustedes, tiene pues una visión muy alterada de la realidad, porque ahora resulta que se cree las cosas de la fiscalía, que le armó un tinglado que no era, por lo menos es incompetente, ya no hablemos de otra cosa. Dijo lo siguiente: eso lo tiene que decidir la fiscalía, pero si la fiscalía considera que es importante para la investigación, todos los ciudadanos estamos obligados
Sería sano o que... en el caso de autoridades, sí, todos. Sería óptimo que fuera voluntaria esta declaración del gobernador, ¿no? Que lo decida la Fiscalía. Que lo decida la Fiscalía, dice el presidente López Obrador. En Tamaulipas fue baleado Edgar Daniel Rojas, el presidente del Tribunal Electoral de Tamaulipas. Le dieron de balazos en la cara. Ahí estamos. No es disfruten lo votado. Es la exigencia que tendríamos que tener como ciudadanos y por eso les enoja tanto cuando hay medios que efectivamente les exigen a partir de la evidencia de su incompetencia. Y aquí es un ejemplo. El señor iba saliendo de su casa y lo balearon. En Chalco. Se están cumpliendo 3 semanas de las inundaciones, ya después de que fue la señora Delfina Gómez, ya después de que anduvo por ahí muy puesta, diciendo que va a seguir ayudando a la población, pues la inundación continúa. Continuamos aquí en el municipio de Chalco, estamos transmitiendo en vivo en la colonia Culturas de México, una de las colonias con mayor afectación luego de las lluvias que se han registrado en los últimos días aquí en la zona oriente del territorio mexiquense. Comentarles que esta mañana afortunadamente el nivel de inundación ha comenzado a bajar. A esta hora aproximadamente ha bajado unos 15 a 20 centímetros. De acuerdo con versiones de vecinos, en las últimas 24 horas no se han registrado lluvias en esta zona, lo que sin duda alguna ha ayudado. También continúan en el lugar camiones tipo Vactor, máquinas de bombeo que precisamente están bombeando toda esta agua negra, toda esta agua sucia al colector Solidaridad, a la parte donde no está bloqueado. Hay que recordar que esta agua permanece aquí estancada ya prácticamente desde hace 21 días porque el colector se taponeó. Entonces están utilizando mangueras, máquinas de bombeo para que el agua llegue a la parte del colector donde no está bloqueado. Ayer autoridades del Estado de México, la maestra Delfina Gómez, gobernadora, arribó hasta esta colonia afectada, Jacalones, y bueno, se comprometieron a precisamente iniciar los trabajos de rehabilitación de este drenaje que iniciarían en aproximadamente 15 días. Así que hay dos buenas noticias. La primera es que ya está bajando el nivel de inundación. La gente espera que baje en su totalidad para poder iniciar con los trabajos de limpieza y también con el recuento de los daños. El problema es que luego llovió en la noche y dejó de bajar. Y no solo eso, sino que también se desbordó el río Hondo en Naucalpan, en el Estado de México. Así que esa es la principal problema, el principal problema. Pero esto que están viendo, esto es lo que tendría que indignarnos. Y es lo que tendríamos como ciudadanos que exigirle al político. El problema es que el político en realidad está en la loa del líder, de la manada. Péjele a quien le peje. Desde esta tribuna le decimos a nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador, peje, cabecita de algodón, Obrador, AMLO, abuelito, gran hombre, presi, amigo del pueblo. Te amamos desaforadamente y hasta siempre, presidente. Gracias. Se concede el uso de la palabra. Sí, escucharon y vieron bien. La senadora Erika del Castillo, que utilizó la tribuna de la Comisión Permanente para llorarle al presidente. Ese es el nivel de... Híjoles, ¿cómo se los digo? Ya ni siquiera es de cinismo, de lamehuevismo que hay en los políticos mexicanos. O sea, miren, no soy necesariamente seguidor o simpatizante de Kenia López Rabadán. Ayer dijo una gran verdad. Absurdo, inentendible, inmoral. Por cierto, con todo respeto a la persona que se le quebró la voz en esta tribuna y casi llora por su ideología extrema, ojalá y hubiera llorado aquí
por las personas desaparecidas. Ojalá y hubiera llorado aquí por las mujeres asesinadas en el gobierno de Morena. Ojalá y dejaran de ideologizar tanto y defendieran aquí a las miles de personas que han asesinado por este gobierno ineficiente. Miren. Por lo menos que lloraran por la gente de Chalco, que lleva 3 semanas bajo la mierda. Por lo menos que lloraran por los de Chiapas que están desplazados. Por lo menos que lloraran por los desaparecidos. Por lo menos que lloraran por los asesinados todos los días. No, por López Obrador. Pero pues, ¿qué le podemos hacer? Díganme cómo accionamos que la gente comprenda que estos políticos no están viendo por ellos. Porque si vieran por ellos, no tendrían que salir en un lugar a decir, cabecita de algodón, presi, mi presi querido, líder, peje, pejito, pejejito. Nada de eso. Los temas que tendrían que ser no tendrían que ser de la persona, sino de los asuntos que tienen que ver con los ciudadanos. Pero como esta mujer, como con muchos más, viven de la propaganda, pues, ¿qué le hacemos? Como les decía hace un rato, mañana se va a discutir, ahí en la comisión, en la Cámara de Diputados, se va a discutir el dictamen por el cual se van a desaparecer los organismos autónomos. Dice Ignacio Mier que no tenía idea. Aquí Mier da declaraciones. No he tenido oportunidad de analizar ¿No a fondo. sabe entonces si queda el del Instituto Federal de Telecomunicaciones? Al momento me voy a adentrar y al rato se los digo. ¿Cómo no sabe, diputado, si ya el viernes sube a la comisión el proyecto? Porque yo no formo parte de esa comisión. Pero usted es el líder de la bancada. Pues sí, pero... El que lleva la dirección. Pero yo no soy tan soberbio para eso. No sabe nada, dice Ignacio. Ignacio Mier da fe de que es un ignorante por lo pronto. La que dice que sí sabe es Antares Vázquez, esta mujer que tiene en su nómina a la persona que lleva la cuenta de la Catrina Norteña. Bueno, ayer Antares Vázquez, como asesora ahí en el Senado de la República, dice por qué tiene que desaparecer los organismos autónomos. Escuchen ustedes la locura. Vamos también los organismos autónomos, que se acabe el gobierno paralelo de la derecha, que dejen de estar ahí. Entonces, ¿para qué hay diferentes organismos del gobierno federal? Para que ellos pongan de todos modos un gobierno paralelo de los organismos autónomos. El pueblo no ha hallado ningún aliado entre esos organismos autónomos ni en el Poder Judicial. Entonces, es tiempo del pueblo de México. Es tiempo de que las y los mexicanos podamos realmente confiar en nuestras instituciones de justicia. Y por eso vamos a profundizar la transformación en el Poder Judicial, sí o sí. ¿Es cuánto? Miren ustedes, las tarifas de teléfono han bajado gracias al IFETEL. La manera en la cual Telcel no se ha convertido en un actor preponderante por el cual haya un montón de abusos para la población es gracias a la Comisión Federal de Competencia. Información que tenga que ver, por ejemplo, con el Tren Maya o con la estafa maestra fue dada gracias a el INAI. Entonces, cuando esta mujer, Antares Vázquez, habla de que todo tiene que ver con la derecha, pues habla también de una enorme ignorancia, lo cual es muy claro dentro de ella. Es una senadora ignorante, es una palera propagandista que está dentro del Senado de la República por razones que uno no puede entender. Pero además, cuando habla de la derecha, ¿desde qué izquierda lo está haciendo? Ayer, uno de los líderes históricos de la izquierda revolucionaria mexicana, Rafael Sebastián Guillén Vicente, más conocido como el subcomandante Marcos, dio unas declaraciones, dio a conocer algunas reflexiones. Y dentro de esas reflexiones está lo siguiente. Tuvo el autoritarismo de Gustavo Díaz Ordaz, el nacionalismo de cartón piedra de Luis Echeverría Álvarez, la demagogia corrupta de José López Portillo, la mediocridad administrativa de Miguel de la Madrid, la perversidad de Carlos Salinas de Gortari, la vocación criminal de Ernesto Zedillo, la ignorancia enciclopédica de Vicente Fox, el militarismo y la mecha corta de Felipe Calderón y la frívola superficialidad de Enrique Peña Nieto. ¿Quién es? Y la corte de aduladores de todos ellos. Cambian los presidentes, cambian las nóminas. Lo del autoelogio y lo chillón, sí, es parte del estilo personal de gobernar. Obviamente, Marcos, señalando lo que muchos piensan de que ha sido Andrés Manuel López Obrador y su personalidad,
en estos años de gobierno? Se lo preguntaron al presidente esta mañana, su opinión sobre la opinión de Marcos. Me gustaría saber un poco más cerca de su opinión sobre estas declaraciones. Él en su derecho, como todos nuestros adversarios, que no son nuestros enemigos. No voy a polemizar. Pero es que cada quien tiene que asumir su responsabilidad y hacerse cargo de sus palabras, de sus dichos. ¿A quién tiene que hacerse cargo de sus palabras, de sus dichos y de sus acciones también tendría que ser? Y aquí, aunque diga que no, claro que dejó de ver López Obrador. La burbuja propagandística que le creó Jesús Ramírez no le deja ver la realidad. Y en esa burbuja propagandística, por supuesto que está la senadora y muchos más que están alrededor. ¿Qué nos hacemos tontos? Pero si López Obrador un día se tiñera el pelo, se pudiera hacer un bigote y salir a las calles a preguntarle a la gente ¿qué falló? En una de esas se nos infarta. Entonces mejor que lo sigan teniendo en la burbuja. Porque si bien es muy querido, también la población sabe en qué falló. Y falló en muchas de las cosas que cada mañana dice que fueron un acierto. Seguramente cosas que dirá en su último informe, el próximo primero de septiembre. El 1 de septiembre, que va a ser el informe. Lo vamos a hacer en el Zócalo, con sillas, porque es informe. A las... no, es a las 10, a las 11 de la mañana. A lo mejor vamos a ver la hora por el sol, porque sí voy a tardar, de una vez, sí, lo adelanto, porque es bastante. Digo, por más que estoy haciendo así una síntesis, un resumen, me va a llevar algún tiempo. Entonces, véngase preparado con agua, con sombrilla, sombrero, gorra, paciencia, esa siempre tienen ustedes, mucha paciencia. Entonces, el primero vamos a informar. El primero vamos a informar y pues ¿qué quieren que les diga? ¿Qué quieren que les diga? Vamos acabando esto. Ayer fue el tercer día de la convención demócrata, perdón, de la convención demócrata, y ahí habló Bill Clinton, el expresidente, muy polémico él y su esposa igual. Habló obviamente sobre Kamala Harris y Donald Trump. What does their opponent do with his voice? He mostly talks about himself, right? So the next time you hear him, don't count the lies. Count the ayes. Count the ayes. His vendettas, his vengeance, his complaints, his conspiracies. He's like one of those tenors opening up before he walks out on stage, like I did, trying to get his lungs open by singing me, 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 me. When Kamala Harris is president, every day will begin with you, 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 you. Y no se quedó ahí, porque, a ver, Obama es muy querido, por supuesto, pero no se queda atrás Clinton. En realidad es muy, muy admirado por el partido
demócrata, muy atacado también por los republicanos. Gran parte de la ruptura que hubo en la política norteamericana se dio entre el 92 y el 2000, en la época de Clinton. Y bueno, el escándalo de Mónica Lewinsky no fue nada fácil de navegar para Clinton en su momento. Ahora, miren, sería un juego de niños. Pero las verdaderas preocupaciones que tendría que tener el norteamericano, más allá de la parte personal, que habla de mucho, tendría que ver con empleos. You're going to have a hard time believing this, but so help me, I triple-checked it. Since the end of the Cold War in 1989, America has created about 51 million new jobs. I swear I checked this 3 times. Even I couldn't believe it. What's the score? Democrats 50, Republicans 1. Alguien dice que ya se acabaron las mujeres a Bill Clinton. No, tiene 78 años de edad. Y lo peor del caso es que podría ser candidato a la presidencia de los Estados Unidos pese a la edad, así como lo es hoy en día Donald Trump, que también ayer Trump pues, tomó referencia de lo que dijeron los Obama en contra suya, ¿no? Hubo un evento en donde hizo un evento multitudinario en descampado, al aire libre. El primero que hace de esa forma después del atentado en contra de su vida hace mes y medio, y se dijo, pobre hombre, se siente muy atacado. Did you see Barack Hussein Obama last night? Take little shots. He was taking shots at your president. And so was Michelle. You know, they always say, sure, please stick to policy, don't get personal. And yet they're getting personal all night long, these people. Do I still have to stick to policy? Stick to policy, dice Bill. Ahora resulta que... Pero eso no lo pueden hacer los demócratas, para ser muy honestos. Son muy buenos para el show. Platicamos de Lil Jon antier, que estuvo ahí en la convención. Ayer estuvo Stevie Wonder cantando Higher Ground. Y estuvo Oprah Winfrey como oradora. Let us choose. Let us choose truth. Let us choose honor, and let us choose joy. Because that's the best of America. Esa señora tiene 70 años de edad. Eso sí, es un ejemplo de que los Ozempic sirve. Véanla ustedes, perfecta. Así, literal, perfecta. También fue el día, nomás para consignarlo, en que habló el candidato a la vicepresidencia, este hombre llamado Walz, ¿no? No es tan buen orador como los que ya mencionamos. Es un muy buen motivador, eso sí, es mucho mejor como motivador que como cualquier otra cosa. So here, this is the part, clip and save it and send it to your undecided relatives so they know. If you're a middle-class family or a family trying to get into the middle class, Kamala Harris is going to cut your taxes. If you're getting squeezed by prescription drug prices, Kamala Harris is going to take on Big Pharma. If you're hoping to buy a home, Kamala Harris is going to help make it more affordable. And no matter who you are, Kamala Harris is going to stand up and fight for your freedom to live the life that you want to lead. Because that's what we want for ourselves, and it's what we want for our neighbors. You know, you might not know it, but I haven't given a lot of big speeches like this. But I have given a lot of pep talks. So let me finish with this, team. It's the fourth quarter. We're down a field goal, but we're on offense and we've got the ball. We're driving down the field. And boy, do we have the right team. Kamala Harris is tough. Kamala Harris is experienced,
and Kamala Harris is ready. Our job for everyone watching is to get in the trenches and do the blocking and tackling. 1 inch at a time, 1 yard at a time, 1 phone call at a time, 1 door knock at a time, 1 $5 donation at a time. Look. Ven cómo sí, efectivamente es un gran motivador más que un gran orador, y creo que mucho de eso tiene que ver con su formación. Ahora, mucho más preferible, sinceramente, el señor Walz que el señor J.D. Vance, en todos sentidos. Ya para ir con Marco Vinicio, fíjense ustedes, vamos a ver si efectivamente Marco se escucha bien, pero fíjense ustedes que el presidente López Obrador habló esta mañana del paro del Poder Judicial y salió con la misma retahíla de babas de Claudia Sheinbaum. De la Secretaría de Hacienda, en donde señala que el paro de los trabajadores del Poder Judicial es ilegal. Incluso llama al Consejo de la Judicatura Federal a suspender los pagos y sancionar a quienes se mantengan en el paro. ¿Usted sabía de este documento? Sí, pero además lo saben los del Poder Judicial. Ellos saben que no pueden detener el funcionamiento del Poder Judicial. Quien tiene que ver eso, a quien le corresponde atender este asunto, es al Consejo de la Judicatura. Y tengo entendido que se reunieron ayer y no llegaron a nada, porque el Consejo de la Judicatura, la presidenta del Consejo de la Judicatura es la señora Piña. Por eso hace falta también la reforma, porque imagínense que el órgano encargado de la fiscalización y del buen comportamiento de jueces, de magistrados, de ministros, es dominado por la Corte. O sea, no es un órgano independiente. En cambio, en la reforma lo que se propone es que los ciudadanos, además de elegir a los jueces, magistrados, ministros, elijan también a magistrados de un tribunal que se va a hacer cargo de cuidar el buen comportamiento de jueces, magistrados y ministros, con independencia, porque es de sentido común. Díganme si saben de casos en donde se haya sancionado a un juez, a un magistrado, a un ministro. Quizá 1, 2, 3 en los últimos 30 años. Mi opinión es que no se les impida la libertad, que no se les limite la libertad de manifestarse, porque si no van a poner el grito en el cielo y nos van a acusar de represores. Que se manifiesten, pero quítenles el dinero. ¿Qué más de derecha que eso? O creo que Marcos tiene razón. Reporte de tráfico. Yo le agradezco a la gente de Facebook que haya estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias a todos ustedes. Nos escuchamos el día de mañana. Sí, porque ya se acabó. Vamos a intentar que entre Marco Vinicio, y si no, pues voy a tener que terminar el programa de hoy, porque como vieron,
pues tuvimos unos problemas técnicos de audio. Gracias también en Twitter, mañana 8:30 AM, ya para ver si ahora sí debiera de funcionar todo como tendría que funcionar, ¿no? Vamos a ver si Marco Vinicio se escucha fuerte y claro como tendría que ser, ¿no? Y si no, pues ya nos escuchamos el día. Pues les pongo a ver qué más da, ¿no? Porque a propósito, quería platicar con Marco Vinicio, de lo de Francis Ford Coppola, ¿no? ¿Sabes a qué me refiero, Marco? Sí, Gonzalo, estaba viendo una parte de ayer. Si mal no A ver, recuerdo, otra ¿no? vez te voy a ver, creo, ya vi. A ver, Marco, ahí, habla. Hola, buen día, Gonzalo. No, te voy a pedirte, Marco, vamos a hacer una cosa. Te voy a desconectar y otra vez entras de nuevo porque estás muy bajito, muy bajito, ¿no? Entonces, pues vamos a ver si así, ahora, de nueva cuenta, puedes, te escuchas bien, ¿no? A ver, entonces vamos a ver si así. Disculparán ustedes los errores técnicos de esta mañana. Ustedes sí lo escuchan, pero no llega directamente a otros lugares. Se escuchaba bajito. ¿Por qué no sales en historias? Me tengo que meter directo a tu perfil. No lo sé, seguramente. A ver, yo quiero decir una cosa para la gente que me está viendo en este momento en Instagram y para que vayamos entendiendo. Lo que termina por pasar es que como este programa tiene un contenido altamente político, es shadow baneado. Es decir, no se me pone tan fácilmente para que la gente me vea. ¿Por qué? No lo sé, pero obviamente tiene que ver con que alguien habla con Mete y dice, este programa no lo pongan, este programa háganlo bien bajito, porque lo que no quieren es que se escuche la verdad, digan la verdad, pero hay gente que no le gusta y entonces está shadow baneado. O sea, ustedes vean nada más los números que tiene y son números buenos, pero muy bajos en comparación a lo que sucede en realidad. Yo veo los números en audio y son brutales. Aquí aparecen muy castigados y aún así ustedes ven, por ejemplo, yo veo al final de año se ve que le manda Spotify de cuántos te escuchan y por cuánto tiempo. Y la cantidad de gente que se echa esta hora y media es brutal. Entonces, pues me queda muy claro que estamos en un mundo al revés. Pero bueno, yo les agradezco que me busquen, pero también si pueden, recomiéndenme. Eso siempre se agradece. Que me recomienden con sus amigos, siempre se agradece. Dice, cierto, yo te busqué directo. Así es. No es cosa necesaria de ¿por qué no está entrando Marco? No sé. No es cosa necesaria de nosotros, sino de la plataforma. Ahí está Marco ahora sí. A ver, Marco. Hola, creo que sí ya. Ahora se escucho fuerte y claro, que eso me da mucho gusto. ¿Cómo estás, Marco? Bien, Gonzalo, ¿y tú? Bueno, mira, la verdad sí estoy molesto con todo este tema de lo del Poder Judicial, no con que estén manifestando, sino con todo lo que está pasando y sobre todo cómo desestiman este tema, cómo México de verdad pareciera el gobierno federal que está acariciando, jugando con otras cosas. Creo que Marcos tiene razón en otros temas y sobre todo pues cómo quieren hacer, fíjate, se me figura que quieren hacer un tribunal del pueblo como en las épocas más oscuras de Alemania, ¿no? Así es, tienes toda la razón. Así es. Ahora, yo creo que el gran problema es que la gente no está informada. Y entonces le dicen, como ahorita el presidente, ¿saben de algún juez que hayan sancionado? Sí, hay jueces que han sido sancionados, claro, solo que la gente no tiene tiempo para estar viendo qué jueces han sido sancionados y cuáles no. La gente está muy preocupada con su vida cotidiana, pero... En fin, Marco, a ver, antes de que vaya... No, si ve con el tráfico de una vez. Ok. Comentarles cómo se encuentra esta mañana el área metropolitana, en Avenida Concepción y Morelos, un percance entre particulares, allá en Tlacomulco. Además, comentarles también que hay complicaciones en el retorno del nivel de López Mateos a la altura de Bugambilias, para que lo tomen en cuenta. Además, cierres, recordarles en Pablo Valdés y Gaza, Adolf Horny 1 de Mayo, Demóstenes y Cairo, y en el lateral del Lázaro Cárdenas y Río Seco, esto último por inundación. Además, cierres parciales en Avenida Patria y Lusitania, un socavón y Beatriz Hernández y Pólvora en Soquipan. Además, otra vez se encuentra cerrado el túnel de Ávila Camacho y Américas por la inundación de este túnel. La salida solamente hace unos minutos era solamente hacia Américas. En Avenida Lázaro Cárdenas y Carretera Libre Zapotlanejo, y a altura de la Central Nueva, hay un percance justamente en dirección hacia Tonalá. Y en Avenida Vallarta y Américas, otro percance también entre particulares. Semáforos que no funcionan esta mañana, como Foro Independencia, Carretera Colotlán y Alta Luz, Venustiano Carranza y San Felipe, Patria y Avenida Enrique Díaz de León.
Avenida Calzada Independencia y Niños Héroes, Avenida La Paz y 8 de Julio, y Washington y R. Ferrocarrileros también con complicaciones viales por falta de semáforos. Complicada circulación también, Santa Margarita en su cruce con Servidor Público, López Mateos y Periférico Sur, Lázaro Cárdenas, Avenida del Mercado, Felipe Ángeles de República hasta Pablo Valdés y Periférico Sur de Avenida 8 de Julio hasta López Mateos también con mucha carga vehicular, lo que esta mañana en el reporte vial de Radio Real, Gonzalo Toros. Pues bueno, Marco, ayer salió el tráiler de la película Megalópolis de Francis Ford Coppola. A ver, déjame ponerlo. Don't let the now destroy the forever. True genius is often misunderstood. One filmmaker has always been ahead of his time. Go. Now. Le voy a dejar ahí por una razón, porque lo que quería que viéramos, Marco, es lo que ustedes escucharon, pues es una consecución de los títulos más famosos de Francis Ford Coppola, El Padrino, Padrino 2, Apocalipsis Ahora, Drácula, entre otras, y son críticas malas a esas películas. ¿Sabes cuál es el problema, Marco? No, estaba viendo nada más que retiraron el tráiler, ¿no? Eso. Porque las citas son falsas. O sea, ninguna de esas críticas, o gran parte de esas críticas son falsas. Y es gente que además ya se murió. O sea, falseando información. Exactamente, le echaron la culpa a la distribuidora, pero pues yo creo que fue alguien más. Porque dicen que la película es un desastre. Habrá que verla, sinceramente. Yo creo que siempre hay algo que se recupere del filme, de la idea de Coppola, pero pues cada quien. Bueno, Marco, gracias. Gracias a ti, Gonzalo, que tengas un excelente día. Igual todos cuídense mucho. Si otra cosa no pasa, por aquí nos vemos mañana. Hasta entonces. Bueno, ya no le hablé con Marco que Ricardo Villanueva se quejó de que con inteligencia artificial hicieron su voz. Así literal, copiaron su voz y la pusieron para pedir dinero. No, pues les digo que estamos muy adelantados en nuestros tiempos, ¿no? Yo, si hubiera sido, yo no pedía dinero, mejor pedía otro tipo de cosas, ¿no? Ahora, si eso hacen con la voz de el señor Villanueva, ya no quiero saber lo que harán con la voz de Padilla. En fin, se acabó el programa. El Evangelio del día. En aquel tiempo Jesús propuso esta otra parábola a los grandes sacerdotes y a los notables del pueblo. El reino de los cielos es semejante a un rey que celebró el banquete de sus bodas de su hijo. Envió a sus siervos a llamar a los invitados a la boda, pero no quisieron venir. Envió todavía a otros siervos con este encargo: decid a los invitados, mirad, mi banquete está preparado, se han mandado ya mis novillos y anidados cebados y todo está a punto, venid a la boda. Ellos, sin hacer caso, se fueron al uno al campo, el otro al negocio, y los demás agarraron los siervos, los del carnicero, y los mataron. Salió el rey, enviando sus tropas, dio muerte a aquellos homicidas y prendió fuego a la ciudad. Y le dijo a sus siervos: la boda está preparada, pero los invitados no eran dignos. Ir a los cruces de los caminos y cuantos encontrar y invitarlos a la boda. Los siervos salieron a los caminos, reunieron a todos los que se encontraron, buenos y malos, y la sala de boda se llenó de comensales. Entró el rey a ver a los comensales y al notar que había uno que no tenía traje de boda, le dijo: amigo, ¿cómo has entrado así sin traje de boda? Él se quedó callado y el rey dijo a los sirvientes: atadle de pies y manos y echadle de las tinieblas de fuera. Ahí será el llanto y rechinar de dientes, porque son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Esa es palabra de Dios. Real Radio, the station of the cat. Gracias. Mañana regresamos a las 8:30 de la mañana. Mi nombre es Gonzalo Oliveros. Tengan un gran día.